La palabra de Dios es clara. Dios es claro en cuanto a muchas cosas. Y mientras leía el versículo de Ezequiel, cómo Dios permite, o sea, cómo Dios le dice, profetiza a Ezequiel 6, profetiza sobre los montes y di esto. Pero mientras vamos degustando de la palabra de Dios, vamos entendiendo el por qué Dios permite que este pueblo, pues, pase esto y por qué Dios le dice, ustedes van a conocer quién es Dios, por así decirlo. En toda esta trayectoria en que Dios está hablando, está diciendo, profetiza, di esto. Cuando degustamos de la palabra de Dios, y quiero, para entrar en el mensaje, cuando yo vine a los pies de Cristo, o sea, yo me aparté de los pies de Cristo pensando que los placeres de este mundo, pues, era lo gozar la vida. Entonces yo dejé a Dios, dejé el camino de Dios para yo irme a placeres. Cosa que el pueblo de Israel hacia otros dioses, hacia otras cosas, fornicaron, esto. Yo dejé a Dios. Pero en ese proceso en el que yo dejo a Dios, hay una enseñanza y quiero dejar claro. Cuando tú eres una persona que ya ha conocido o ha vivido el Evangelio de Cristo y tú te apartas del Señor y tú ves que cuando tú te apartas del Señor a ti todo te va mal, es para que nosotros entendamos que Dios, como nos ama y también nos habla con mucho amor, también necesita corregirnos y cambiar nuestra mentalidad. Y eso es lo que el Señor me permite ver aquí leyendo el versículo 6 de Ezequiel. Que cuando yo me aparto del camino del Señor pensando que yo voy a gozar la vida, viene el proceso de que entré en depresión, dependencia a los demás, todo me iba mal, pensaba que no tenía futuro. Eran tantas cosas que en el fondo tuve que reconocer que lo que en mi vida yo necesitaba era Cristo. ¿Sabes por qué? Porque a veces el proceso en el cual Dios te va a decir, ve, tú quieres experimentar lo que es estar sin mí, ve, hazlo. No, yo no te voy a detener para que tú lo hagas. Aún en la soberanía de Dios, yo no te voy a detener para que tú lo hagas. Pero debes saber que va a haber consecuencias y vas a tener que reconocer que yo soy Jehová de los ejércitos. El verso 7 dice, y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová, mas dejaré un resto de modo que tengáis que entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por la tierra. Verso 9, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de su ojo que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que le había de hacer este mal. Ahora, aquí podemos entender que Dios no solamente permite o dice, apártate de mi camino, ok, apártate. Si tú entiendes que en la iglesia te están criticando, apártate, vete. Pero debes de saber que va a haber una consecuencia. Debes de saber que todo lo que tú haces, sin que sea la voluntad de Dios, va a traer una consecuencia, en la cual, aunque muchas veces tú le pidas a Dios que te la quite, te va a mantener ahí para que tú aprendas. Porque dice, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que le había de hacer esto. Ahora, ¿por qué Dios lo está haciendo? ¿Por qué Dios muchas veces no permite pasar por las cosas? Para que tú entiendas qué. Porque esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me está permitiendo hacer esto? Esa es la pregunta que el Señor está. No en vano, dice Él, no en vano dije que le había de hacer esto. ¿Por qué? Porque te está yendo a dioses falsos. Porque me estás dejando, porque hay personas que están primero que yo, porque tú prefieres estar en todo menos estar en mi presencia, porque yo permito que se cierren algunas cosas, porque yo permito que pasen algunas cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque es fácil culpar a Dios y decir, no, porque que Dios es un tirano. Dios
Dios te mata. Sí, no, o sea, ¿por qué Dios te va a matar a ti? ¿Qué tú estás haciendo que Dios te va a matar? ¿O qué tú estás haciendo que Dios te va a permitir que tú ya te apartes del camino de Dios y empieces a ver todo lo que te pasa? ¿Por qué? Porque Dios dice, bueno, vete y que Satanás pues haga lo que quiera contigo. Y tú vienes un día y dices, y te dejas vivo, te quedas vivo. Pero es para que, y en ese momento, ya cuando tú no aguantes más, entonces tú vas a decir, y sabrán que yo soy Jehová de los ejércitos. Y termina el verso 14 de Ezequiel 6 y dice, y conocerán que yo soy Jehová. Y quiero decirlo, lo que tú viviste fuera del camino de Dios fue lo que te hizo venir a los pies de Cristo, reconociendo que mientras tú te ibas a esos placeres queriendo gozar la vida, el Señor no te dijo, no te vayas, ven mi hijo, ven que yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Él te dejó. Él te dijo, tú te quieres ir, vete. Tú no quieres obedecerme, hazlo, no me obedezca. Pero después no me estés preguntando por qué tú estás envuelto en todo lo que yo, si me obedeciese, te evitaría. Porque claro, hay que entender los procesos de formación en tu vida. Esos son procesos que te van capacitando, enseñando, nutriendo para lo que Dios quiere hacer contigo. Esos son los procesos de formaciones que no te van a matar. Ahora, cuando yo hablo de lo que Dios permite en tu vida, estoy hablando de cosas que te van a hacer entender que sin la vid tú no eres nada. Que sin Dios, fuera de Él, no hay nada. ¿Por qué? Porque hay veces que tú necesitas experimentar. Eso lo decimos mucho. Hay que dejar que ese niño se caiga, porque cuando él se caiga va a entender que lo que él está haciendo está mal. Hasta que él no se dé, él no va a entender. Entonces, como así nosotros le decimos a nuestros niños, así también Dios nos dice a nosotros. Hay que dejar que se caiga. ¿Para qué? Para que aprenda que por ese camino donde tú te quieres ir, está incorrecto. Hasta que tú no experimentas lo que es, vamos a decir, lo malo, tú no puedes reconocer que Jehová, que Dios es el camino. Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando entendemos ya que en el mundo como que no hay nada, que no nos atrae, Dios nos trae, Dios pues es el que pone eso en nuestros corazones, Dios es el que hace el querer como el hacer. Y eso claramente lo relata la palabra y claramente es así. Pero debemos entender nosotros que Dios va a tener que dejar que nosotros aprendamos. Dios es amor, pero Dios también corrige. Pero Dios no te va a obligar, sino que Él va a decir, te tocará aprender a la mala lo que yo te quería enseñar por la buena. Y no porque Dios sea un tirano, y no porque Dios quiera hacer como Él quiera, sino que nosotros, como seres humanos, estamos más inclinados a las cosas que nos hacen daño o que no podemos hacerlas, más que a las cosas que Dios quiere hacer para bien de nosotros. Porque lo que nosotros hacemos para bien, porque el Señor lo deja como reglamento, y porque su palabra lo relata, y porque genuinamente en nosotros está, cuando hemos conocido verdaderamente al Señor, ahí es que nosotros vamos a empezar a entender la importancia la voluntad de Dios, y que Dios no quiere para nosotros mal. Pero el momento en el que el Señor va a tener que decir, voy a tener que dejar que te forme el proceso hasta que tú reconozcas que yo soy Jehová de los ejércitos. Entonces ahí empieza el nuevo camino en Cristo.